quienes han estado aportando su granito de arena no solo estos 3 días, sino a lo largo de sus años, comprometidos y empatizados con su profesión. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, Sergio Oropeza. Agradezco mucho la invitación y un poco a las carreras, pero me da muchísimo gusto no solo estar aquí, sino también estar en el momento correcto. Hace un par de semanas la Secretaría de Educación Pública, ya con nuestra nueva secretaria, anunció los nuevos planes y programas. Y para mí es de enorme satisfacción el saber que se va a construir no solamente la educación física, sino toda la educación desde las necesidades de la propia comunidad. Esto va a ser una experiencia verdaderamente parteaguas. Cuando yo llegué a la Escuela Superior de Educación Física en 1979, la currícula era francamente deportiva. Yo conocí la educación física así. Obviamente todo cambia, pero ¿cómo cambia y por qué cambia? ¿Para qué cambia? Durante muchos años, para mí la educación física, soy de las primeras generaciones, era justamente la piedra angular para un excelente desarrollo deportivo. En algún momento las cosas cambiaron y yo voy a hacer un pequeño ejercicio, no solamente con los que nos ven en línea, sino también quienes están de manera presencial. La vida tiene sus opuestos. Si yo digo alto, ustedes pensarán en su opuesto. ¿Cuál sería? Bajo. Si yo digo superficial, ustedes pensarán en profundo. Si yo digo derecha, si yo digo duro, ustedes pensarán en blando. Y en ese segmento es que la humanidad se mueve. Por eso le llaman derecha y por eso le llaman izquierda a las cosas que se mueven en distintos campos. Hace unos años, no son muchos, un biólogo, Bertalanffy, escribió sobre los sistemas y su teoría general. Y en esto es en lo que se sustenta el nuevo plan y programa. Tenemos que profundizar en ello. ¿Y qué implica ello? Solo la supervivencia, decía Bertalanffy, el que el sistema sobreviva. Yo soy un sistema. Este cuerpo es un sistema que funciona perfectamente. Evacúa a la hora que tiene que evacuar, circula su sangre como la debe circular, el número de veces, nutre a mis células todas, no deja una sin nutrimiento. Todo funciona a la perfección. Soy un sistema, pero también como individuo soy parte de otro sistema. Soy parte del sistema educativo mexicano. Y como parte del sistema educativo, también el sistema educativo es parte de otro sistema, que es una sociedad, la sociedad mexicana. Pero hacia el otro lado también hay sistemas. Adentro de mí hay sistemas, el circulatorio, el óseo muscular, el linfático. Y dentro de estos sistemas hay otros sistemas. Las células que los integran son un sistema. Y dentro de esas células hay moléculas y hay átomos y hay una vida atómica más allá, la subatómica, la cuántica. Todos son sistemas, decía Bertalanffy. Lo que nosotros no hemos podido identificar y no nos hemos podido poner de acuerdo entre educadores es qué es la educación física. Porque yo tengo una visión de ella y cada uno de nosotros tiene una visión distinta. Y eso ha procurado en los últimos 35 años una gran confusión. Esta división entre ámbitos y no como una continuidad. La derecha y la izquierda tienen sus propios propósitos. Cada sistema político en cualquier lugar del mundo tiene un propósito y para eso trabaja. Y en los últimos 35 años, el sistema político que nos rigió justamente encontró el desarrollo económico de México en negocios planeados desde las decisiones políticas. Una sociedad más pasiva, más consumista, que abone al consumo para que las empresas desarrollen. Y eso nos puso
a nuestros hijos en una educación sedentaria, donde se ha perdido en mucho la calidad de salud que todo ser humano aspira. También nos dijeron que tendríamos que entrar en la comprensión y aceptación de ser quienes somos, flacos, gordos, chaparritos. Pero durante todo este proceso aquí en este escenario he escuchado historias de superación increíbles. Las que contaba la maestra Dora de sus niños son impresionantes. Decía en una izquierda, en este planeta, Makarenko, en este libro de poemas que decía que quejarse apesta. Esa fue la traducción por lo menos que llegó a México. Quizás no sean las palabras exactas en ruso, pero sí, el que uno lloriquee, como dicen los americanos, y se queje por la condición que uno tiene, no funciona y no sirve. Y esta es, yo creo que la primera razón de la educación física, el superarnos, el enseñarle sin forzar, manteniendo el respeto a sus derechos humanos, a que los individuos no se vean como son, sino como quieren ellos ser algún día. Y las historias con lágrimas en los ojos, como de nuestra compañera que nos presentó, motivan, nos hacen pensar que no es solamente la actividad física como tal lo que deja la educación física, sino es el esfuerzo por ser mejores. Y esta es nuestra gran tarea. Hace unos meses, en estos mismos recintos, discutimos sobre la educación física y la actividad física. De este escenario de la Cámara de Diputados, el dictamen que salió redactado el tercero constitucional como activación física. Y nos peleamos en la Cámara de Senadores y le dijimos al presidente de la comisión, hoy gobernador del estado de Sinaloa, en un ejemplo muy burdo: la activación física no significa moverse, es cualquier actividad del ser vivo. Ese es el movimiento, esa es la activación física. La educación física es una disciplina científica que lo que aborda es el cómo, desde las concepciones mentales, podemos lograr que un pequeño vaya entendiendo que su esfuerzo y su autodisciplina le pueden permitir alcanzar logros individuales y luego logros sociales, porque nuestros compañeros que hoy nos precedieron en las presentaciones no ganaron un campeonato mundial, no, le ganaron a los inventores del fútbol americano. Eso hay que dimensionarlo. ¿A dónde podemos llegar? Lejísimos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? No hay peor educación que aquella en la que le hagamos creer al pequeño que estamos formando que van a lograrlo sin esfuerzo. Y esta es la gran tarea de la educación física. ¿Cómo puede ser el esfuerzo? Levantándose temprano, acostumbrándose a la comida saludable, haciendo los esfuerzos del movimiento que te permiten llevar una sola movilización de músculos a un gesto que te va a servir después como una cadena de movimientos a una acción deportiva y luego que en un conjunto de personas logren un fin recreativo o deportivo. Nos falta en la comunidad de educación física sentarnos, y yo celebro mucho esta reunión. En verdad me da mucho gusto, porque nuestro país en esta cuarta transformación, con este gobierno, hoy nos presenta la oportunidad de construir eso, no solo que queremos como profesionistas, no, sino como lo dijeran hace un momento, no preocuparnos por nosotros, sino preocuparnos por aquellos de los que somos agentes de transformación,
nuestros educandos. Agradezco mucho primero a la maestra Gisela, un abrazo, muy agradecido por el espacio, y al maestro Manuel Guerrero por darnos la oportunidad. Esta es hasta el momento mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En una entrevista que le hacen al presidente Vicente Fox hace años sobre una queja de un ciudadano que le pedía que le ayudara para que ella aprendiera a leer, porque no sabía ni leer las noticias ni leer los periódicos, el presidente le contestó que así estaba bien, que era mejor que se quedara así. Eso es exactamente la semilla que siembra el analfabetismo en cualquier ámbito. El que quien tiene y ostenta decisiones quisiera que nadie más las pueda atentar. Por eso es tan importante la democracia. Porque en la democracia la voz de muchos es la necesidad social. En este país estamos evidentemente en las peores cifras de la salud. Se avecina una tormenta porque los niños de hoy, los adolescentes de hoy, llegan al 60% de la población con problemas de sobrepeso y obesidad. Ese es el gran foco, ya no amarillo ni naranja, es rojo. Y eso implicará enormes problemas a resolver, obviamente, por la autoridad. Ese analfabetismo provocó que en la Cámara de Senadores, cuando se discutía la redacción del texto del tercero constitucional, varios colegas peleáramos intensamente sobre que tendría que cambiarse la redacción y quitar la activación física y poner la educación física. Pero por más que se los explicábamos, pues venía a la redacción de personas que eran expertas de la Secretaría de Educación Pública. Tuve que explicarlo así: si entrara una mujer con bikini, probablemente causaría mucha emoción. Del otro lado, un fuertote musculoso en tanga seguramente emocionaría a las damas presentes. Su pulso inmediatamente se aceleraría. Esa es una activación física. En el ámbito de la disciplina científica que es la educación física, hay una enorme discusión. Todavía no tenemos un rostro definido. Quisimos divorciarnos un poco del deporte y no se puede, porque es una continuación de la actividad que en las escuelas se da. Los países de la derecha en el mundo tienen exitosos sistemas deportivos basados en las escuelas públicas. Estados Unidos, en el draft de las escuelas, de las universidades, llegan a alcanzar en el baloncesto, en el fútbol americano y ahora ya en el fútbol soccer, enormes cifras por el traspaso o venta de jugadores universitarios a los equipos profesionales. Pero eso se podría decir que es exitoso en la derecha. No, también en la izquierda. La URSS y Cuba han sido de los más grandes ejemplos de disciplina constituidos de manera contraria por un constructivismo social. Y aquí es donde están las dos fuentes filosóficas que acarrean políticas públicas: el positivismo, la utilidad, y el constructivismo, el todos le echamos ganas para que esto funcione. De una u de otra manera, ambas requieren de disciplina. Ninguna de las dos funcionaría en ninguno de los dos países. Ahora ya no existe la URSS, pero la República Cubana se sostiene con el mismo esquema, constructivista al 100%, pero no los tendrían si no estuviesen basados en su sistema escolar. Ninguno de los dos abandonó la estrategia de hacer
que la actividad que al final se convierte en deporte naciera en el aula pública. Solo México no lo hace. En México, si un docente de educación física trabaja porque le dieron chance en el deporte y tiene algún resultado con sus niños, como el caso de los niños triquis, ese equipo le es arrebatado, se crea una selección estatal y un entrenador que es amigo de los funcionarios es el que lleva a un nacional a un grupo de niños privilegiados que ni siquiera se conocen. En los Estados Unidos, en Rusia y en Cuba no funciona así. Y esta es la petición que yo le haría al legislativo. Tenemos que abordar ya este tema para que tenga resultados en dos ámbitos que están íntimamente ligados. Primero, la salud pública, que es inmediato y urgente, y por otro lado, el deporte como una consecuencia y con todo el bagaje que ya hemos escuchado a lo largo de estos días en este foro. Si nosotros no lo hacemos así, un docente de educación física está haciendo un buen trabajo en el aula, pero bien lo dijo, no recuerdo si fue Ana o su compañera, de los que nos compartieron su experiencia en el flag football, actividades sin propósito. La educación física, a partir de una teoría que todavía no se revisa a fondo, pero que estamos en franca revisión, que fue la corporeidad, lo único que logró fue desvincular los inicios de una actividad deportiva y transformarlos, traducirlos en una actividad más de aceptación de un resultado pobre que de un sembrar en el niño el deseo de alcanzar metas, de alcanzar posibilidades, de sacar su máximo potencial. Si las cuentas no me fallan, la corporeidad surge de la tesis teológica de Santo Tomás de Aquino. Y podemos revisar los documentos de Santo Tomás y van a encontrar que casi los copiaron y los pegaron. No hay baremos para revisar cuándo un niño alcanza la corporeidad y sin embargo la seguimos utilizando en México como una estrategia educativa. Yo digo que ha sido el enorme freno social para que nuestros niños se convirtieran de niños saludables en su mayor cantidad en este país en niños sedentarios. Yo vengo del interior de la República, del estado de Tlaxcala, y ahí todos subíamos árboles, cortábamos duraznos y capulines. La escuela pública nos bajó el paso. Hoy ya los niños no se trepan a los capulines a bajarlos. Es más, ya los dejan que se caigan. Ya no cortan los duraznos como un alimento fundamental. Ya prefieren ir al súper, a la tienda de autoservicio para ir a comprar algo empaquetado. La educación física es justamente la oportunidad social, no de los que somos profesionistas, la oportunidad social de desde el aula resolver todos estos temas. Tenemos que darle a la educación física muchas más responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad de que la salud pública mejore? Ineludiblemente es del Estado. ¿Y cuál es la herramienta que el Estado tiene para resolver los problemas de hoy y de mañana? Solo la escuela pública. No hay otra herramienta. No podemos estar esperando, como lo hicieron durante los gobiernos de los últimos 35 años, a que la iniciativa privada se interese y desde fuera de la escuela nos dé alguna solución para mejorar la salud, porque además nos la cobraría. Solo es la escuela pública la herramienta para hacerlo. Por ello, la educación física tiene un papel fundamental. Federico Engels decía hace 2 siglos que escribió un texto además muy amplio, muy completo, sobre la transformación, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y él hacía deducciones de que justamente el trabajo, esa necesidad de resolver problemas,
hizo que sus manos se convirtieran en herramientas y él creara el trabajo. A 200 años de estas tesis, hoy la neurología nos entrega otras respuestas a lo que sucede. La inteligencia humana resulta de sendas neuronales, son líneas electrónicas en el cerebro, específicamente en el neocórtex, conectados a todos estos órganos que componen el cerebro humano, exclusivamente humano, y que le permiten encontrar soluciones. Pero los neurocientíficos han encontrado que las sendas con mayor consolidación son las que se generan por un aprendizaje de movimiento. Cuando yo descubrí esto, en el 2011, he estado dando una conferencia que se llama El papel educador físico en la construcción de la inteligencia del ser humano. Aquí adentro hay una computadora impresionante. ¿Puede el niño no resolver una ecuación porque no lo plantearon bien en la escuela, pero sí puede atinar una pelota a un aro que no sabe a qué distancia está? Pero él la calcula con esta calculadora, con esta computadora. Puede adivinar la trayectoria de otro cuerpo que se acerca a él y lograr evadirlo para salvar su vida. Lo único que hace la ciencia es transformar este lenguaje en signos, símbolos, números y letras para que todos lo podamos entender. Lo que la educación física puede aportar ahora que hay una ventana de oportunidad es el decirle a los demás docentes que nuestro trabajo no solamente implica la recreación como sí, no, es la construcción de este órgano que es el que nos permite entender y resolver problemas de la vida. Es el que va a decirnos que esa ecuación está bien o está mal. Pero si nosotros no trabajamos desde el ámbito de la construcción de las sendas neuronales, que es el trabajo físico, entonces probablemente sus cerebritos se aprendan una solución o un proceso matemático, pero no van a saber en dónde emplearlo, que eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Repetimos soluciones, nos aprendimos las ecuaciones de primero, segundo grado y las podemos replicar, pero en la vida formal no podemos o no sabemos cómo utilizarlas para llenar el refrigerador. Cómo calcular mi gasto en casa porque no sabemos emplear nuestra ciencia, y para ello yo creo que una de las mejores herramientas va a ser la educación física. Podemos poner nuevos campos, discutirlos, platicarlos, pero si es en la higiene que perdimos como una responsabilidad propia, es en la salud alimentaria, en la nutrición adecuada, es en el desarrollo del cuerpo durante el crecimiento y es en el uso funcional de todos sus segmentos en donde está el campo del educador físico. De nada nos sirve estar delgados, como decía la maestra Dora, si no tenemos el dominio de nuestro propio cuerpo. Y lo que está sucediendo en esta generación es que la mayoría de niños no pueden calcular la trayectoria de una pelota que les avientan. Es importantísima la educación física, no solo desde el concepto en este analfabetismo social de que las personas nos observen como el del juego, el de la recreación, el del deporte. Nosotros, por nuestra parte, como colectivos de esta profesión, tenemos que sentarnos más horas, platicar más, y esta es la gran virtud del método de Bertalanffy y su teoría general de sistemas, y bien aplicado y bien propuesto dentro del plan. El diálogo debe ser la primera herramienta que tenemos que utilizar para llegar a acuerdos. Yo quiero hijos y nietos saludables.
emocionalmente más controlados, porque ahorita están bien descontrolados. Ahorita, por quítame estas pajas, ya se andan sonando y feo. Por eso es importante la educación física. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Cada uno, dijeran los filósofos griegos, vemos una cara de la realidad. Este vaso, bueno, está muy regular, pero este teléfono que ustedes ven, lo pueden describir como lo ven, pero yo lo veo desde otra perspectiva. Esos son los puntos de vista. Mis colegas lo verán de perfil y tendrán otra visión de esta realidad. Todos coincidiremos que es un teléfono, pero a la hora de describirlo, cada quien lo va a describir exactamente como lo ve. Esa es la gran característica de una realidad social. En 1985 hubo una catástrofe aquí en la Ciudad de México que hizo que yo me fuera de aquí, un terrible terremoto. En ese año me tocó, esos meses, esas semanas, esos días tan tristes, me tocó ver muchas tragedias, lo viví muy de cerca. Los autobuses dejaron de ser autobuses de pasaje, los autos se volvieron en autos de carga, los vehículos particulares acarreaban piedras, escombros, tratando de llevarlos a lugares para tratar de limpiar aquellos escenarios en los que probablemente había todavía vida. Ese es el escenario que yo veo a la pregunta que hace la maestra. ¿Cómo vemos ahorita a México? Es una catástrofe, es una verdadera tragedia. Tener el primer lugar en el planeta con niños en estado de obesidad es una verdadera tragedia, porque ellos seguramente, si no cambian las cosas, serán los enfermos de al ratito, no de mañana, de al ratito. Y el Estado tiene que hacer algo. El Estado me refiero no solamente al el gobierno federal o al poder legislativo o al judicial, me refiero a todos los mexicanos. Son la salud ahorita el tema más importante y por eso me parece que el esfuerzo de este foro es tendiente a la salud. ¿Cómo debe ser la currícula? Pues atendiendo los problemas. O sea, no podemos usar la limusina porque a lo mejor nosotros somos una limusina y que solamente queremos en esta tragedia llevar personas con zapatillas y hombres con traje. No, en la tragedia tenemos que hacer uso de todos nuestros recursos. Y las escuelas formadoras, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que ser ahorita la herramienta social que nos permita resolver estos problemas. ¿Cómo debe ser la currícula? Bueno, habrá quien, no sé por qué razón, quitó o se le ocurrió la idea que los docentes de educación física no tendríamos que conocer sobre la bioquímica, la biomecánica, la fisiología, la anatomía del cuerpo humano, y lo quitaron. Bueno, pero más adelante, hace un par de años, 3 años, quitaron también todas las actividades deportivas que incluso ya no eran curriculares, sino que ya eran optativas, y también se quitó. El asunto es que dejaron al pobre chofer de esa limusina sin llantas, sin volantes, o sea, no funciona nuestro vehículo. La verdad es que los docentes de educación física somos un ejército enorme, pero que no tiene función. No está siendo utilizado para algo. Entonces, por eso nuestro trabajo no se ve y por eso también estuvimos en riesgo de ser objetos de un borrón en los trabajos legislativos de las cámaras
hace 3 años. Decía Ana que cuando le preguntaron cuál era el papel que había tenido algún docente con ellos, decía, probablemente no habló de un maestro de educación física, pero sí de sus maestros, que a lo que le enseñaron es al sí se puede, sí podemos soñar. Eso es exactamente el punto de vista, la aspiración, la esperanza de un niño cuando va a la escuela, pero más cuando es adolescente. La posibilidad de verse como artista, como cantante, como deportista, como científico, como alguien grande. Y cuando la escuela pública no cumple con este papel, porque en los últimos años obtener título ya no fue razón de ponerse a machetearle y de entender. Y aquí viene otra discusión teórica que quiero poner en la mesa el día de hoy. Salían con un documento bajo el brazo que decía título, pero que no se obtuvo en razón de lo que sabía, sino del cómo le llegó al precio al maestro, qué dio a cambio de ello. En eso nos convertimos como sociedad. Matamos de un plumazo desde las entidades responsables de las currículas los sueños de todos nuestros hijos, niños, adolescentes y jóvenes. Dice la ley que se debería de invertir, y lo recomiendan también los organismos internacionales, por lo menos el 6.5% del Producto Interno Bruto en la educación, por lo menos. El asunto es que en México no llegamos ni al 4%. Ese es el gran problema. Y hace un ratito que hacía la intervención nuestro compañero, decía, ¿qué le vamos a preguntar a los diputados? ¿En qué pueden legislar? En eso. Pero también es importante que hacia adentro, hacia los profesionales de esta hermosa profesión, nosotros también hagamos reflexiones. Hace un par de semanas el presidente reutilizó una frase que está poniéndose de moda, pero que es lo justo que tenemos que hacer, el despertar de las conciencias. Si nosotros no estamos claros de a dónde queremos llegar como individuos, como comunidades, como sociedad, como país, bueno, el individualismo nos va a dejar en esto que estamos ahorita, en esto que somos en este momento. Por eso la reforma tiene que ser puntual. Anteayer les quiero decir que soy capacitador en el estado de Tlaxcala, pero en este proceso no vamos a ser facilitadores de conocimiento como se nos define, sino vamos a ser solamente administradores del curso, exigir las tareas. Pero hay un video que me llamó la atención muchísimo, que dentro del curso y dentro de los consejos técnicos se va a observar. Y es un video en el que se está cuestionando la autoridad. Porque en México exactamente esto es lo que estamos padeciendo. El docente que está en el patio, que muy atinadamente el doctor decía, ¿le preguntaron para hacer el plan? No le preguntaron. Él es el que vive los problemas de su niño de Dora, de los niños especiales que luego mandaron a escuelas regulares y que se los mandaron a docentes que no estábamos preparados para atenderlos a ellos. Este problema tenía una solución vertical. Un director al que uno le platicaba, oiga, señor director, me acaba de llegar un niño especial, pues atiéndelo, pero yo no sé, ¿no? Pues me niego a recibirlo, yo no estoy capacitado, pues déjame decirle al supervisor. Y el supervisor, en lugar de ser un apoyo para o capacitarlo, o apoyarlo, darle respaldo, se volvía un 2 contra 1 y entonces el maestro ahora se enfrentaba al director y al supervisor. Y luego el jefe de sector, y luego a veces hasta el director del subsistema.
Esta estructura vertical es la que verdaderamente impide el ejercicio democrático de las cosas. Si hoy a los que están presentes y a los que nos están escuchando en línea le preguntáramos en un ejercicio democrático, ¿ustedes creen que debamos en las escuelas preescolares, primarias y secundarias iniciar a nuestros niños en una trayectoria que termine en arte y deporte? Estoy seguro que todos van a levantar la mano, porque la asignatura de educación física en este momento no va a ningún lado. No los prepara para el arte, para el ballet, para la danza, eso lo abandonamos, no está en las currículas, ni tampoco para la ciencia, ni tampoco para algún deporte. No los estamos preparando en nada. Y entonces la currícula justamente eso es lo que tiene que definir, a dónde los quiero llevar. No se trata, como lo dijo muy atinadamente nuestra colega deportista de flag football, a una actividad, a un juego sin propósito. Nosotros tenemos que llevarlo exactamente a donde como sociedad queremos llevarlo. Y lo decía hace un momentito como una de las posibilidades la doctora, la mercadotecnia, el deporte privado, las actividades artísticas privadas, la danza que abandonamos, el folclore tan rico que teníamos ya en las escuelas se olvidó. Hay un gran bagaje que el educador físico tiene para hacer de su profesión algo muy, muy alto, muy, muy amplio y muy especial. El problema que tenemos es que tenemos un gobierno que, muy atinadamente lo dijo el doctor, se está pasando la ley por el arco del triunfo. No cumple con el 6.5% de inversión en la educación. Y los pocos recursos que se destinan a la educación, ustedes abren la página de la Secretaría de Educación Pública y hay 20 programas o un poco más. Programa Nacional de Convivencia Escolar, ¿qué es? No lo sé, pero a mi escuela no ha llegado. Pero si ustedes revisan las cuentas de la Secretaría, se destinan varias decenas de millones de pesos a ese programa. ¿En qué ayudaron al niño de mi escuela? En nada. Así los otros 20 programas sirven para nada, no llegan al encuentro más importante en la educación, que es el encuentro entre el niño y el maestro. Nosotros tenemos que proponer, y por eso decía al principio de esta charla, de este conversatorio, que estoy muy contento de haber participado, que vengo feliz porque por lo menos ya dieron una muestra de que tienen deseos de resolverlo y que van a abrir un espacio democrático en los consejos técnicos escolares para que sea la comunidad y la escuela, los docentes y los alumnos los que determinen cómo se debe estructurar un programa. Obvio, hay que ponerle todos los contenidos que la educación tiene, pero ¿en qué orden y hacia dónde los queremos destinar? Y si yo en mi comunidad de Guadalupe Texmola, en el municipio de San Cosme y Xalostoc, junto con mis niños, decidimos que vamos a saltar la cuerda que propone Dora y que está hermosísimo eso, lo podremos hacer. Porque hoy Dora se está brincando las trancas, porque eso no viene en el programa. Y eso es exactamente lo que no está funcionando. No estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer en favor de nuestro educando. Estamos haciendo lo que nos exigen hacer y que además tenemos que planear. Mis compañeros de escuela me pobretean porque mientras que ellos entregan una planeación por mes, o sea, un documento de todo lo que van a hacer, yo tengo que entregar de mi escuela 16 planeaciones semanales, más las de las otras 2 escuelas que cubro. Y tengo que fletarme frente a la computadora más horas de las que se debiera. ¿Por qué? Por una intransigencia burocrática que me impide darle más tiempo a lo que verdaderamente es importante. Tendría que haber una plataforma en internet
con toda la gama de actividades y todos los conocimientos que se deben impartir y simplemente seleccionar e imprimir. Pero eso aún no se hace. Y bien se dijo en la dirección general, todas las direcciones, que hacen estas currículas, planifican cómo, lo voy a decir con palabras duras, cómo fastidiarle la vida al docente y no cómo resolver la vida y el desarrollo del alumno. Yo deseo mucho, de verdad, que podamos repetir estos ejercicios muchas veces, porque en la medida en la que repitamos, aquí en estos foros y en otros propios, a la autoridad que se tiene que cambiar, que es necesario romper el esquema de autoridad vertical, porque, perdón, con todo respeto, los jefes de sector ganan mucho dinero por algo que no hacen, no lo devengan, pero es una estructura. Y es una estructura en la que el más atosigado, fastidiado, molestado, exigido, es el docente que sí trabaja con sus alumnos. Por eso la estructura tiene que cambiarse, hacerse más horizontal. No estoy en contra de ellos, estoy a favor de que nos ayuden, porque hoy no nos ayudan, hoy son nuestra contraparte. Propondría a esta Cámara de Diputados una reforma a la Ley General de Educación en el sentido de que se estructuren órganos de deliberación democrática para planificar los contenidos curriculares en cada nivel y en las escuelas formadoras, dependiendo del momento y de los contextos, porque no es lo mismo estar ahorita detrás de una pandemia que estar en un momento como hace 3 años que no la vivíamos. Las reformas al presupuesto son necesarísimas y ese 6% que se sugiere a nivel internacional ya se tiene que alcanzar. Tenemos que pedirle al Ejecutivo se hagan los estudios necesarios para ver de dónde. Pero yo sigo pensando que hay programas en el sistema educativo que solamente se facturan y que no benefician en nada la relación docente-alumno. 3, que se cambie el concepto de aprendizajes desde la perspectiva en la que se está enseñando en las escuelas formadoras. No es el aprendizaje lo más importante, son las habilidades. ¿Y qué es una habilidad? Es algo aprendido y dominado. Cuando yo no llego con mi alumno al dominio para crear una habilidad, entonces el aprendizaje ya se le olvidó mañana. Es algo que se quedó en el olvido, que se quedó en el tiempo. Y finalmente, convencer al Ejecutivo Federal de que CONACYT tiene que ver a esta profesión como una disciplina científica, porque sí podemos entregar los baremos necesarios para realizar los trabajos de investigación científica necesarias para alcanzar estos propósitos que no hemos alcanzado. En salud, ¿quién es el agente que puede intervenir para que mejore la salud de nuestras generaciones? Bueno, si me lo enseñan, se los acepto, pero es ahorita el educador físico. No hay otro agente. Bien lo decía el doctor, que le digan quién se va a hacer cargo de la asignatura de la salud. No, somos nosotros. Y nosotros tendremos entonces que buscar los conocimientos, las herramientas necesarias, no solo para darle contenidos relacionados al cuidado de su salud, sino también las estrategias para hacerlo. Ser, saber y hacer. Esto es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y CONACYT hasta hoy ha pensado que esta es un área técnica que no merece los espacios y los financiamientos necesarios para poder entregar investigaciones científicas formales que permitan resolver los problemas que nuestra nación tiene. Pero por supuesto que sí podemos y por supuesto que tenemos las respuestas y es necesario, yo lamento mucho, fui parte del movimiento de la Escuela de Educación Física en 1982
y logramos, y soy firmante, del documento donde se consolida la licenciatura de Educación Física, pero también la construcción de un laboratorio para el análisis del movimiento humano. Es el edificio que se encuentra a un lado del gimnasio del ESEF. Lamentablemente los cambios curriculares hicieron que ese edificio y esa intención de investigar desde la escuela más importante del país lo que sucede con el movimiento humano, consideraron que no tendría que ser un trabajo de las normales y se canceló tanto su funcionamiento como sus programas. Lo lamento, pero tenemos que retomarlo. Si yo quiero hacer un análisis en mis niños para ver cuánto influye en ellos determinada cadena cinética, no lo puedo hacer. En mi escuela yo no tengo las herramientas necesarias para poder hacer este tipo de mediciones. Sería en cada estado las escuelas formadoras las que tendrían que tener todas estas herramientas y estas ventanas de conocimiento hacia el futuro. Eso es la investigación científica y por ello le pido al Congreso nos permita una reunión que nos facilite acercarnos a la titular de CONACYT y poder deliberar sobre estos temas y poder entrar en los programas de financiamiento de investigaciones científicas en nuestro ámbito. Es cuanto. Muchas investigaciones. Entonces, muchísimas gracias por la participación y agradezco también a la diputada Benelli que nos ha abierto la puerta, nos ha escuchado y este es el tercer foro donde ella es nuestra anfitriona y nos ha apoyado bastante junto con otros diputados, pero ahorita ella nos representa y estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Esperamos que le demos seguimiento a estos trabajos junto con la diputada Mari Clemente, que tampoco, no pudo estar también por problemas familiares, pero aquí tenemos ya también a la diputada que es nuestra principal anfitriona, la diputada Benelli, y pues le vamos a ceder la palabra. No sé si en Zoom ya lo puedan abrir, maestra Dora. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Principalmente, pues, disculparme porque no pude estar de manera física. Me hubiera encantado estarlo, ya que me ha tocado ver de manera directa. He sido una fiel testigo cómo es que la maestra Griselda Palma ha empeñado todo su esfuerzo para que se lleve a cabo este gran foro. Y bueno, pues deseo que haya sido de gran relevancia y que haya sido en beneficio de todos. Agradecerles a las compañeras y compañeros diputados que de la misma manera pues se han involucrado en la organización de dicho evento, a las autoridades, a los ponentes, a los docentes en las áreas de educación física y a todos los invitados especiales y público en general. Para mí es un verdadero honor encontrarme en este sexto foro del tercer congreso y segundo conversatorio para la educación física, para dar cuenta de la importancia que conlleva el concientizar a los ciudadanos de emplear un plan de vida saludable a través de la actividad física. Luego de grandes conferencias, talleres y conversatorios en los que pudimos participar, nos queda claro que hay un trabajo importantísimo para emprender en el fomento a la educación física desde la edad infantil para así gozar de una vida adulta más sana. Considerando que México ocupa el 5º lugar en obesidad a nivel mundial y que sabemos que es un gran problema. La ausencia de la cultura física y del deporte, sin lugar a dudas, una de las causas prioritarias. No hay que dejar pasar que estas enfermedades con el paso de los años puede favorecer el sobrepeso y otros malestares en cuestión de enfermedades, como lo son enfermedades circulatorias, cardiovasculares, en los riñones, en la diabetes, por mencionar solamente alguno. Como se han destacado en los conversatorios,
el deporte es para el mundo una actividad que une a la gente y a las naciones. El deporte inspira, fortalece, brinda a las personas determinación, pero también mucha disciplina, habilidades físicas, proporcionando satisfacciones personales y para quienes se dedican a ellos un sinfín de retos y metas. Los deportes también exigen a la gente interactuar con diferentes personalidades y, por supuesto, diferentes temperamentos. Por ello, el respeto es una pieza fundamental dentro de las actividades deportivas. Con los puntos mencionados, nos queda claro que es necesario trabajar en un nuevo modelo educativo donde se impulse en mayor medida la educación física y, en lo que nos corresponde desde el ámbito legislativo, el promover políticas públicas que aborden su concientización desde múltiples puntos de vista y distintos sectores de gobierno, abocándose a fortalecer la educación, la salud física y, por supuesto, muy importante, el desarrollo social. Debemos, pues, impulsar la práctica del deporte y la educación física con todas las herramientas posibles para que nuestras nuevas generaciones o cualquier persona en la etapa de vida que se encuentre, ya sea en la etapa adulta o vejez, reconozca las acciones positivas que se otorga la actividad física deportiva en el ámbito personal y como sociedad. Antes de realizar formalmente el acto de clausura de este magno evento, es debido hacer un reconocimiento muy especial a la enorme labor que dedican entrenadores físicos y maestros como Griselda Palma Rosales, representante de mujeres de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, a la Federación Mexicana de Ciencias Aplicadas al Deporte, así como a las diferentes instituciones y representantes que día con día van dignificando y sentando la relevancia que implica la educación física en nuestro país. No olvidemos que el deporte es un derecho fundamental y una poderosa herramienta para fortalecer los lazos sociales, promover el desarrollo sostenible, la paz, así como la solidaridad y el respeto para todas las personas. Enhorabuena a todos los organizadores, así como a los ponentes de este congreso por su interés y dedicación en pro de la activación física y la salud pública. Siendo en este momento las 5:38 horas del día 19 de agosto del 2022, declaro por clausurado este tercer congreso y segundo conversatorio por la educación física. Muchas gracias por hacerme partícipe de tan importante evento y les deseo muchísimo éxito.